Buenos días. ¿Nos escuchamos? Sí, señora. Ok. Para los que ya están aquí, quiero contarles que ya inició la grabación de la reunión para que no tengamos ningún inconveniente, ¿vale? Vale. Estamos esperando que ingresen los últimos a ver qué podemos hacer. ¿Me escuchan? Buen día. Buen día. Víctor. Profesores. Listo, Víctor, vamos empezando entonces. Sí, listo, vamos a comenzar. A ver quién nos pudiera colaborar con el tema del llamado a lista, de tomar la lista de los que están para llevar un registro de ese tema. Aquí me aparecen 26 personas conectadas. Entonces yo creo que sí vale la pena tenerlos en cuenta. Les voy a tomar un pantallazo de los asistentes. Conectadas de los asistentes para poder reconocerles pues esa participación y que por favor le avisen a sus compañeros que pues que los encuentros van a ser muy importantes durante este trimestre. Entonces necesitamos necesariamente
llevar un registro de la asistencia a los encuentros, donde específicamente se van a realizar 3 cosas. La primera es la explicación de las guías semana tras semana, para que quede claro cuáles son las actividades que se deben realizar, para que quede claro hasta qué fecha se deben entregar, para que quede claro a quién se le envía. Bueno, nosotros estamos utilizando el Classroom en este caso. El otro elemento para explicar en estos encuentros virtuales tiene que ver con algunas herramientas que nos van a ser útiles a la hora de elaborar cada una de estas actividades. Y tercero, algunos pequeños encuentros para unas explicaciones generales que nos permitan adelantar todo lo que tiene que ver con el currículum del colegio y todo lo que tiene que ver con esas capacidades y habilidades que pues debimos haber desarrollado este año, y dado el elemento de la pandemia, pues lamentablemente no lo hemos podido llevar a cabalidad. Entonces tenemos que tratar de hacerlo por este medio de la mejor manera posible. Entonces voy a compartirles, permítanme 2 minuticos, qué pena la demora, permítanme 2 minuticos para poder compartirles la primera guía y empezar a explicarla. Denme 2 segundos. Estoy intentando llamar a algunos de sus compañeros que no han podido ingresar. Por favor, les avisan. Yamilet, buenos días. Buenos días, Nelson. Estos que están en verde, ahí que aparecen ya dentro de la reunión, se supone que, o sea, también... ¿Cómo así en verde? No entiendo. Cuando uno mira el listado que dice... Dice actualmente hay 28 personas. Ok. Estoy intentando llamar a algunos estudiantes que me dicen que no han podido ingresar y estoy en esas. Ah, ok. Por favor, decirles que acepten la llamada. Ok, listo, bien. Pendiente también acá.
¿Están viendo mi pantalla? Creo que sí. Sí, parece que sí. Tú es el que... Ah, sí, sí, sí es la tuya. Sí, señor. Comencemos, por favor. Sí, Sí, ahí señor. está. Bien, entonces, pues como ustedes saben, este eje continúa agrupando a las asignaturas de artes, a la asignatura de matemáticas, a la asignatura de educación física, a la asignatura de economía y política, a la asignatura de ciencias sociales y a la asignatura de filosofía. En anteriores oportunidades, en el anterior módulo del segundo trimestre, del cual debe salir una nota que aplica para cada una de esas asignaturas, en el anterior módulo escogimos como el tópico generador de las distintas actividades, es decir, el tema alrededor del cual iba a girar todo el módulo, como el personaje de Pitágoras y en particular el teorema que se le atribuye, ese teorema del triángulo rectángulo. A partir de ahí generamos actividades relacionadas con cada una de las asignaturas que ya mencioné. En esta oportunidad, para este segundo módulo de este segundo trimestre, relacionado con este eje, hemos escogido como tema Europa, en particular un proceso que se genera en el siglo XX, en la época de las posguerras, que tiene que ver con la conformación de un bloque económico que agrupe los países europeos y que se conoce como Unión Europea. A partir de ahí, pues hay una serie de actividades que a continuación pasamos a describir. Entonces, lo primero que van a encontrar en esta guía número 1 son algunos recorderis acerca de la Unión Europea, que me parece que no, de Europa y de la Unión Europea, que me parece que no están de más. Son 5 generalidades acerca de Europa, desde lo geográfico hasta lo histórico y lo actual. Entonces, aquí comienza la lectura que deben realizar con estas 5 generalidades del continente europeo. Ustedes recuerden que en la asignatura de Ciencias Sociales ya habíamos hecho un ejercicio con el mapa político del continente. Sin embargo, aquí quisimos recordar esos 50, entre 50 y 52 países, incluida una zona que se llama Eurasia, que es compartida entre el continente europeo y el continente asiático. Los 52 países que conforman el continente, y no todos están incluidos en la Unión Europea. La idea es también entender por qué. Aquí encuentran un mapa de una cierta división del continente europeo entre la parte escandinava, donde encontramos países como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son los países más desarrollados del continente europeo. Encontramos la parte de los Alpes, donde están Suiza, Austria, Alemania, Francia, Italia, quizás Alemania un poco menos. Encontramos una Europa del Este, encontramos una Europa mediterránea y una Europa insular, que son esas dos islitas, esas dos grandes islas que son la Gran Bretaña o el Reino Unido e Irlanda. Y arriba Islandia también en esa parte insular. Ahí van a encontrar algunas generalidades, 5 en total, que nos va a permitir hacer una introducción y entender un poquito más cuál es la relevancia de ese continente europeo, que a pesar de ser tan pequeño y a pesar de ser tan poco poblado, a diferencia de otros continentes, pues históricamente ha jugado un papel decisivo, no solo hacia lo bueno, sino también hacia lo malo. Enseguida van a encontrar una lectura acerca de la Unión Europea, cómo se conformó la Unión Europea, quiénes fueron sus miembros fundadores, ¿sí? ¿Cuál fue la principal motivación para que los países europeos se agruparan en este bloque político-económico? Los factores históricos que lo determinaron y cómo surgió. Entonces van a ver también su desarrollo histórico,
cómo empiezan a tratar de incluir más países del continente europeo en varios procesos, desde el 1973 hasta el 2004, y el funcionamiento de esa Unión Europea. ¿Listo? Aquí encuentran la primera actividad, que es una actividad principalmente relacionada con las áreas de ciencias sociales, filosofía y economía. Bueno, esta primera sí un poquito les pide investigar acerca de las distintas asignaturas, pero esta primera parte está enfocada sobre todo en ciencias sociales, economía y filosofía. Encontramos la búsqueda de una información como primera actividad, colocamos la organización de esa información en el cuadro que están viendo, la realización de una línea de tiempo en medio pliego de cartulina, la biografía de unos personajes muy importantes dentro de la historia europea, ¿sí? Desde artistas hasta políticos, pasando por poetas y científicos. Algunos tratados importantes en el continente europeo, principalmente aquellos que tienen que ver con la fundación de la Unión Europea, sus símbolos, ¿sí? Y qué significado tienen, las lenguas oficiales de la Unión Europea, las que ella admitió como oficiales, algunos reconocimientos que le han hecho, el tema de la democracia, ¿sí? Que es un tema histórico que un poquito nos conecta con lo que ya veníamos haciendo en el caso de los griegos, pero que también pasa por un proceso que se da en el siglo XVII, que es conocido como la Ilustración, y que fue el que inspiró la independencia no solo de los países europeos y su formación. Y su formación como y sus formaciones como naciones, las naciones tal y como las conocemos, sino que también fue el inspirador, esos valores de la Ilustración, principalmente fraternidad, igualdad y libertad, fueron los que inspiraron la formación de los Estados Unidos y de las naciones latinoamericanas tal y como las conocemos. Entonces ahí les pedimos como una de las actividades principales, un primer mapa de la división política. Ustedes lo tienen en el pero deben realizar otro con las condiciones que se les pide aquí. La ubicación de las capitales y de las ciudades bajo ciertas convenciones. Y finalmente, ese mapa debe estar acompañado de un cuadro que contenga las siguientes 4 columnas, que son número y nombre del país europeo, la capital, número de habitantes, el sistema político si pertenece a la Unión Europea. El sistema político y si pertenece o no a la Unión Europea. Entonces, eso en cuanto a la parte que corresponde a ciencias sociales, economía y política y filosofía. Son esos 11 puntos. La guía lleva una numeración y a continuación, pues no olviden un poquito que lo que agrupa y le da consistencia a la guía es este tema de Europa, un continente que ha vivido, que se considera básicamente la cuna de nuestra civilización por distintas razones, principalmente por su esplendor cultural en distintas épocas y que ha marcado al resto del mundo. Entonces piensen todo lo que los griegos inicialmente pertenecientes al continente europeo le dieron al mundo, pero luego se viven procesos tan importantes como el surgimiento del Imperio Romano, la expansión del cristianismo, la aparición del Renacimiento, de la Ilustración, en cuyo marco se da el descubrimiento de América
los procesos revolucionarios del socialismo en el siglo XIX, que también van a tener influencia en nuestro continente, los procesos de colonización. Recuerden que Europa se repartió el mundo durante el siglo XIX, el continente africano y el continente asiático, y pues las dos principales guerras que vivió el mundo, las tres quizás, estuvieron centradas en Europa. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de entender esto inicialmente para luego aproximarnos a los procesos que se dan en otros continentes como el asiático y con particular interés el americano. Entonces, consideramos que era una necesidad partir de ahí, entender un poquito cuáles son las ideas que han salido de ahí, qué pasa actualmente con la Unión Europea, de tal modo que podamos avanzar en el conocimiento histórico, político y geográfico hacia los otros continentes. Aquí comienza la parte de matemáticas, entonces le voy a dar la palabra a Fidel, que la conoce de manera mucho más expedita. Bien, buenos días, chicos. Para la parte de matemáticas, básicamente vamos a trabajar los teoremas de seno y coseno. Es un ejercicio muy sencillo, pero que requiere dedicación y un poco de detalle en el momento de realizarlo. ¿Cuál es la idea? Le pediría el favor a Víctor que me deje proyectar pantalla. Entonces, ¿puede proyectar? Vale. Sí, para poder colocar. Listo, vale. Bien, mientras Víctor sale ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a buscar en el continente europeo 3 ciudades. Entonces, vamos a... Espérenme un segundito, busco. No sé si estén viendo en este momento la pantalla. Sí, ahí se ve. Listo, Google. entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar a Google Maps. ¿Listo? Acá aparece el continente europeo. Vamos a buscar 3 ciudades, preferible que no estén de forma alineada para poder formar un triángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos buscar a Roma. Puede ser Tirana, que es capital de Albania, y de pronto Sarajevo. Entonces, si observan acá se forma un triangulito. La idea es la siguiente. Primero, vamos a hacer una parte teórica y segundo vamos a hacer una parte práctica. La parte teórica, ¿en qué consiste? Yo voy a buscar en Google Maps y me voy a ubicar en Roma. Hago un clic derecho y me va a aparecer estas opciones. Van a marcar donde dice medir la distancia y vamos a hacer clic izquierdo hasta Tirana y me va a aparecer la distancia en línea recta entre estas 2 ciudades. Exactamente son 612.65 kilómetros. ¿Listo? Luego, cerramos acá. Tenemos que cerrar porque si no cerramos se van a acumular las distancias. Entonces cerramos y ahora vamos de Tirana, hacemos clic derecho, medir la distancia y vamos a Sarajevo. Clic izquierdo y aparecen 307.28 kilómetros. Importante tener en cuenta las dimensiones, chicos. En este momento estamos trabajando en kilómetros. Luego vamos a buscar la tercera distancia. Entonces, cancelamos, nos ubicamos en Sarajevo, clic derecho, medir distancia, vamos a Roma, clic izquierdo y aparece la distancia, 525.67. Hemos encontrado las distancias que hay entre estas 3 ciudades, son distancias reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen que se nos forma un triángulo donde hemos conocido el valor numérico de los lados de ese triángulo. Lo que vamos a hacer es que aplicando los teoremas de seno y coseno, vamos a averiguar los ángulos que se han formado entre estas ciudades. Si yo continúo aquí, podría formar el triángulo, pero el resultado aquí es acumulado. Por eso es mejor hacerlo ciudad por ciudad.
¿Listo? Para conocer las distancias reales. Pero entonces, el objetivo de esta primera parte de la actividad es averiguar el valor numérico de este ángulo. De este ángulo y de este ángulo. ¿Cómo los averiguamos? Simplemente aplicando los teoremas de seno y coseno. Acuérdense que el teorema del coseno es ese que dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de a. Yo sé que ustedes en clase tienen, ustedes en sus cuadernos tienen esos apuntes, sin embargo, en la guía les coloqué de todas maneras ese teorema. En ese teorema, conocidos tres lados, se puede averiguar un ángulo. Y después de haber averiguado un ángulo, con el teorema de seno pueden averiguar los otros dos. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte, tienen que realizar un mapa a escala. Si ustedes se dan cuenta, voy a hablar de estas distancias. Si se dan cuenta, bueno, ¿cuál es la idea? Ustedes van a realizar un mapa a escala que recoja estas tres ciudades que hemos tomado. Puede ser esta sección de mapa. No necesariamente tiene que tener toda Europa para este mapa. Pues porque la idea es que ustedes al realizarlo a escala, que yo creo que el profesor Ricardo nos va a hablar un poco ahorita de lo de la cuadrícula, van a aparecer estas tres ciudades formando nuevamente el triángulo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes tengan estas ciudades, ¿sí?, van a medir el ángulo, pero lo van a medir con un transportador. No lo van a medir como lo hicimos antes con el teorema del seno y coseno, sino lo van a medir con transportador sobre la cartulina donde hicieron el gráfico. Entonces, realizan su gráfico, su mapa, ubican las tres ciudades, trazan las líneas y miden el ángulo, los tres ángulos con transportador. ¿Cuál es la idea al final? Vamos a medir, vamos a averiguar el error que obtuvieron. Configuro. Listo. Bueno, digamos, Víctor, ¿puedo volver a colocar, por favor, la guía? ¿Si es tan amable? Sí, un segundito, por favor. Entonces, ya conocemos el ángulo de dos maneras. Una, de forma teórica, que fue a partir del teorema de seno y coseno, aplicando Google Maps. La segunda, vamos a realizar una cartulina, ubicamos las tres ciudades y trazamos las tres líneas y medimos con un transportador los tres ángulos. Ahora vamos a mirar, es importantísimo que el mapa sea a escala, ¿sí?, porque si no les queda totalmente descuadrado. Bajamos un poquito, por favor, gracias, un poquito más. Miren, acá aparece la fórmula del teorema de seno y coseno, ¿listo? Pero acá en la parte de abajo aparece lo que se conoce como los errores, que es un tema que se utiliza mucho en matemáticas y es el error relativo y el error absoluto. Entonces, vamos a trabajar básicamente con el error relativo. Ahí está la fórmula que dice valor absoluto de valor real menos valor aproximado. Se cierra el valor absoluto dividido en valor real y multiplicado por 100. Ahí también estoy colocando unos videos donde aparece la explicación de cómo realizar dibujos a escala, qué es la escala, inclusive qué es una escala, cómo se debe colocar una escala y explicación de lo que es el valor relativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay un valor real. Por ejemplo, vamos a tomar un ángulo cualquiera, digamos el ángulo que fue de Italia. En la punta de Italia se formó un ángulo. Esa tiene dos medidas, una real y una aproximada que fue la que tú calculaste. Entonces, hace la resta entre el valor real y el valor aproximado, lo divide en valor real y lo multiplica por 100. Eso le va a dar un porcentaje que es el número que corresponde al error que tuviste al realizar la cartulina. ¿Listo? Es simplemente realizar una comparación entre lo que se obtuvo de forma teórica con la parte gráfica que hiciste al hacer la cuadrícula, el mapa a escala. ¿Listo? Eso es toda la actividad que les estoy proponiendo para el primer nivel.
¿Preguntas o esperamos al final las preguntas? No sé. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sí, esperemos al final las preguntas. Pero, ¿Les parece? Con eso la tenemos, podemos cada profe insistir en algún aspecto que nos parece importante de los puntos a desarrollar y terminamos con las preguntas abiertas o con los varios. ok, entonces les recuerdo cosas claves. No ubiquen ciudades que estén, para esta actividad no ubiquen ciudades que estén tan alineadas, porque los ángulos se van a convertir en 2, 3, 4, 5 grados, que cuando ustedes van a realizarlo sobre la cartulina, pues no va a ser notorio y no va a ser tan fácil de medir. ¿Sí? Y vuelvo y les repito, la cartulina o el mapa que les estoy pidiendo en este momento debe de ser centrado en las 3 ciudades. O sea, ese mapa no tiene nada que ver con el mapa que pidió el profesor Víctor o los demás docentes. ¿Listo? Es un mapa donde básicamente nos vamos a centrar en las 3 ciudades y tiene que estar hecho a escala. Tiene que estar hecho a escala. Inclusive en la parte inferior yo les coloqué ahí que debe aparecer la escala que ustedes utilizaron. ¿Listo? Bien, no sé, con eso Listo, yo termino. entonces démosle la palabra a Ricardo para que por favor haga la explicación del tema correspondiente a artes, que son las vanguardias artísticas que nacen en Europa en el siglo XX. Buenos días. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, chicos, buenos días. La idea es la siguiente. En esta guía vamos a hablar de las vanguardias artísticas del siglo XX. En esta guía y durante todo este módulo. En esta primera parte lo que vamos a hacer es una aproximación a las vanguardias, hacer lecturas, y al final de esas lecturas tenemos que elegir 5 artistas representativos. Ahora, quiero aclarar un error que hubo a los muchachos y a los compañeros, y es que en esta guía, no sé por qué se fue esta guía sin la parte final de artes y de educación física. Entonces, ahorita me comprometo a colocarla para que el profe Nelson pueda explicar la parte de él. Pero lo importante es que en la primera y segunda parte que hemos visto, sociales y matemáticas, está tal cual es. En las vanguardias simplemente es que ustedes hagan una lectura muy juiciosa de las vanguardias, que las interioricen, que las tengan en cuenta para lo que va a ser los trabajos posteriores. Ahorita voy a tratar de cuadrar bien lo que quedó faltando, no sé por qué no aparece en la guía. Víctor, ¿puedes seguir bajando la guía para verla bien? Víctor. Sí, ahí. ¿Me escuchas? ¿Puedes seguirla bajando para... ¿Ya está al final ahí? No. Hasta ahí. Sigue bajando la guía, por favor. ¿Ahí es? Hasta ahí, no da más ahí. No, creo que hay una partecita más abajo, otras hojitas más abajo, Víctor. ¿Ese es el final de todo? Hasta ahí. Ok, bueno, sí, entonces, bueno, listo. Sigue eso, sigue un poquito más. Bueno, ahí al final falta, listo, ahí hubo un error, faltó un pedacito, pero es algo muy sencillo. En general la guía se puede resolver con la misma guía, o sea, no hay poco que investigar. Lo que importa es que ustedes tengan en cuenta lo que está ahí en la guía como lectura, y con esa misma guía ustedes la resuelven. Falta un pedacito que yo ahorita me comprometo antes del mediodía de completarla para que usted la tenga bien, y ahí faltaría la parte del profe Nelson, que también es muy sencilla. ¿Nelson está? Sí, señor. Sí, señor. Nelsito, ¿ves que faltó la parte tuya? Sí, ya te escuché. Sí, señor, tranquilo. Pues ahorita entonces yo ahorita la acomodamos con los chicos, la vegamos y no, si no, yo la comparto acá. Listo. Entonces, mira, en cuanto estaba hablando el profesor Fidel sobre la cuadrícula, si quieren yo les comparto un momentico la pantalla para que vean cómo es que se hace la cuadrícula.
¿Me permites, Víctor, para explicar un poquito de la cuadrícula? Vale. Sí, solamente una cosa, y es que ese es el mapa, esa técnica de la cuadrícula es la que es deseable usar para el punto 10, para aclararlo, de sociales, que nos pide el mapa con la división política de Europa y los nombres de los países en color negro y mayúscula, ¿vale? Para dejarlo claro. Entonces ahí dejo de compartir. Listo, te voy a compartir la pantalla mía para explicar la cuadrícula. Una pregunta mientras tanto, estamos grabando acá, ¿cierto? Para poder ver algunos que tengan la explicación después, ¿cierto que sí? Sí, señor. Vale, gracias, Yamile. Ahí ven la pantalla, chicos. Que hay varios que me están escribiendo acá, no han podido también. ¿Ya ven la pantalla, muchachos? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Bueno, perfecto. Ese es el resumen de la cuadrícula. Como ustedes están viendo, lo que hace uno es hacer una división de la cuadrícula y luego uno dibuja cuadro por cuadro lo que está viendo. O sea, que ustedes hacen el dibujo grande y luego se fijan en cada pedacito. Como ustedes ven, en esos 4 cuadritos están los ojos y esos ojos incluso se pueden subdividir para llegar a más precisión. Eso es básicamente lo que es la cuadrícula. Entonces, voy a mostrarles, mira, acá está el dibujo. Uno lo que hace es hacerle una cuadrícula, ¿ven? Y esa se puede ampliar o disminuir de acuerdo a lo que ustedes quieran. Entonces, si ustedes ven ahí, se ve la cuadrícula, es muy sencilla. El dibujo, por ejemplo, una pintura más complicada como esta, usted hace una cuadrícula y arriba sí ven que están las escalas del número que tiene. Estoy señalando con la manito y uno puede simplemente es ampliarlo o disminuirlo haciendo más grande o más pequeño los cuadritos. El sistema es muy sencillo. Igual en la página que tiene Fidel de Wix, ahí voy a colocar un ejemplo del mapa de Colombia, cómo se puede ampliar siguiendo el método de cuadrícula. ¿Listo? Entonces, eso era todo, compañeros. ¿Alguna pregunta? No sé si Nelson quiere explicar la parte de él, de esta primera guía. Nelson, ¿estás ahí? Pues sí, señor. Pues yo creo que no es nada así como tan complicado de entender, pues yo pensaría que no es necesario, pero yo incluso más tiene que ver con uno como lo que nosotros conocemos popularmente en las noticias y en las redes, más lo que nos vamos a encontrar ahí en la lectura. Entonces creo que no presenta dificultad, ¿no? Es solamente más de comprensión de lectura y analizar el texto más lo que yo conozco por noticias. No creo que sea complicado eso. Entonces, pues yo no le veo necesario, la verdad. Bien, ¿me dejas compartir un segundito, por favor, Ricardo? ¿Listo? Bien, quiero precisar un poquitico las actividades de la parte de sociales para abrir la parte de preguntas e ir así una por una. Entonces, ¿ahí la están viendo? Sí. Sí, señor. Entonces, pues tengan en cuenta que hay una primera parte donde se les ofrece como una lectura, que son estos 5 generalidades, y está todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. En cuanto a las actividades, entonces la primera es esa búsqueda de información, la segunda es organizar esa búsqueda de información del punto 1 en ese cuadro que está ahí. Ya sabe que si tienen dudas, ya en un momento les dejo mi WhatsApp para que puedan escribirme si tienen dudas con la realización de.
Ojo con el tamaño, que es medio pliego de cartulina, una línea de tiempo creativa y original para ubicar los personajes y eventos del siglo XX en Europa. No solo los que aparecen mencionados en la lectura, sino algunos eventos que ustedes consideren relevantes y que no hayan sido incluidos ahí. En cuanto a la biografía de los personajes, que es el punto 4, es deseable que no se convierta en una actividad simplemente de copiar y pegar, sino que eso que se copie como biografía de cada uno de los personajes sea una información asimilada por el estudiante, porque luego debe analizarla y explicar qué tuvieron en común esos personajes. Entonces, mucho ojo con eso. La 5 sí es mucho más sencilla, 5, 6 y 7 son mucho más sencillas de elaborar, se deben elaborar a mano y tomar toda esta primera parte que estoy explicando relacionada con sociales, economía y política y filosofía, con todas las asignaturas de sociales, se realiza a mano, se toma la respectiva foto, una muy buena foto, y se envía y se sube al Classroom. ¿Listo? Quisiera preguntarle a Yamile, o que nos hablara un poquito de ese mapa de Europa, el tamaño de ese mapa, si efectivamente debe ser realizado utilizando la técnica cuadrícula, que es lo que yo planteé en un principio, y no sé qué otras condiciones tenga ese mapa, para que por favor lo dejemos en claro. No lo tengo claro yo, es el tamaño, el uso de la cuadrícula y qué otros elementos debe tener, Yami, por favor. Listo, miren, el mapa es un mapa que debe venir en un octavo de cartulina, bien clarito, bien específico, hecho con el sistema de cuadrícula que ustedes ya trabajaron en el primer módulo y que Ricardo también explicó ahorita, les sirve para hacer el mapa. ¿El mapa es el político o el Víctor, ¿es el político o el físico? Sí, ese es político, Yami. El punto 10 de esta primer guía, Listo. Digamos que les explico un poquito a los estudiantes por qué la confusión, y es que esta vez Coordinación nos pidió, aunque ustedes ya le hicieron llegar esta primer guía, Coordinación nos pidió las 3 guías. Entonces, en cada guía hay distintas actividades y distintos mapas, de ahí algunas confusiones que tenemos, pero no, es la primera que estamos pidiendo un mapa de la división política. Listo. En donde el estudiante debe ubicar nombres de los países en color negro y en mayúsculas, ¿sí? Con sus respectivas capitales. Capitales con un punto. Y debe, digamos, hay países tan pequeños en Europa o hay zonas tan apeñuscadas como la de los Balcanes que tú quieres ahí que utilice algunas convenciones. Sí, señor. Y agregaste un link. Lo que pasa es que esa parte la hizo fue Diana y no conozco bien el detalle. Igual está en la guía, lo que deben hacer es un mapa político que debe dar razón de los países que hacen parte de Europa y señalados con color diferente a aquellos que son parte de la Unión Europea hoy. ¿Listos? Ese es el primer mapa, en un octavo de cartulina, a tamaño del octavo de cartulina, con todas las indicaciones que debe tener un mapa, título, un formatículo con su rótulo bien hechecito, su nombre, su curso, orientación, límites, todas esas cositas que son tan importantes para leer un mapa. Listo, perfecto. Y enseguida, el punto 11 es un cuadro basado en ese mapa, en donde se indica el nombre del país europeo, su capital, el número de habitantes y su sistema político. En Europa tenemos alguna particularidad, que el sistema democrático, que surge en algún momento a mochas y trancas, pues no deja atrás el tema de las monarquías que durante más de 500 años dominaron el continente europeo y que hoy persisten como una herencia vetusta de esas épocas. Los reyes de España, por ejemplo, la reina de Inglaterra, y algunas son monarquías parlamentarias. Entonces, esa pues será objeto en algún momento de explicación y es importante que lo conozcan. Inclusive encontramos en Europa algunos pequeños principados, como el de Andorra,
en los Pirineos y como San Marino en Francia. Entonces, la intención de esta primer guía es, en este caso, en esta parte, empaparnos un poquito de todo lo que tiene que ver con la historia del continente europeo. Recuerden que ese continente europeo, pues, protagonizó un hecho muy importante en la historia que inaugura la época moderna, y es en 1492 un personaje llamado Cristóbal Colón pues se lanza al Atlántico, considerado por los europeos como casi que una frontera absoluta del mundo, una frontera que no se podía atravesar, y en búsqueda de especies y oro para quienes habían financiado su viaje, emprende la navegación por el Atlántico y descubre América. Y es tan importante que eso somos nosotros, una mezcla o el producto del encuentro entre el mundo aborigen americano y el mundo de los europeos. La lengua que estoy utilizando en este momento, el lenguaje que estoy utilizando, el idioma, pues es el idioma de los españoles. Y fueron también los españoles nacidos en América, conocidos como criollos, los que protagonizaron el proceso de independencia que a la postre nos da la forma del Estado que hoy tenemos. Entonces, de ahí la relevancia de... Nosotros ya habíamos avanzado en clase con algunos temas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y con algún reconocimiento del continente europeo. Entonces, pues me parece conveniente dejarlo hasta ahí y empezar a escuchar preguntas. Entonces recuerden que la guía se resuelve a mano en su mayoría y se sube al Classroom. Bueno, en cuanto a la línea del tiempo que hay que hacer, ustedes preguntan por ahí en el chat, vi que cómo era lo de los 5 artistas. Ustedes tienen que buscar 5 movimientos para hacer el mapa conceptual. Son 30, la línea del tiempo son 30 eventos los que deben conseguir. 5 eventos históricos, 5 artistas, 5 deportes o deportistas destacados, etcétera. Los ubican primero en el cuadro que está ahí, que tiene un color verde y un color azul, parece. En él lo deben ubicar cronológicamente. Cuando ya tengan esos 30 eventos organizados cronológicamente, sí pueden empezar a elaborar su línea del tiempo. Listo, también nos preguntan, ¿la guía se resuelve a mano? O sea, las respuestas de las preguntas, o se pueden digital. Yo, la parte al menos de sociales y filosofía y economía y política es a mano. Y se toma una buena foto y se sube. No sé la parte de Fidel, si toda es a mano, por lo que le entendí, hay una parte donde hay que tomar algún pantallazo o no. Es todo a mano. Fidel. Se supone que usted debe tomar un pantallazo para Google Maps. O sea, hay dos partes. La primera parte, que es teórica, usted tiene que tomar las distancias. Pero esas las distancias las da solamente Google Maps. Entonces tendría que tomar los pantallazos para hacernos corroborar de que efectivamente hizo esa parte. ¿Listo? Pero la segunda parte es una fotografía de la cartulina que ustedes hayan realizado donde aparezcan las 3 ciudades, las mismas 3 ciudades que graficó antes, que buscó antes en Google Maps. Esto serían esas dos partes. O sea, es buscar la forma de hacernos ver que usted realmente hizo esa actividad en el orden que le pedimos. Entonces yo creo que la primera parte son pantallazos y la segunda sí es, inclusive cuando usted realiza los cálculos del teorema de coseno, sobre todo, tiene que aparecer en alguna parte registrado lo que usted está escribiendo. O sea,
que a partir del teorema de coseno hizo estos cálculos de resultado. Y luego con la cartulina debe aparecer las 3 ciudades, el triángulo y se supone que usted ha acabado de medir con un transportador, entonces debe estar las operaciones comparando esos datos, pero debe haber mínimo una fotografía del mapa donde aparezca el triángulo dibujado. ¿Listo? Ahora, ¿qué tan grande puede ser ese mapa? Pues yo pienso que entre más grande hay mayor precisión en cuanto a la medición. Recuerden que estamos comparando unos datos reales con unos datos que usted acaba de encontrar con el mapa que realizó. Entonces, si el mapa queda muy apeñuscado, muy pequeño o muy descuadrado, pues los ángulos van a quedar muy disparejos o no van a coincidir. Listo, perfecto. Aquí Liz nos pregunta, creo que es la parte de artes. Liz nos pregunta que qué se hace con los 5 artistas. ¿Se hace una biografía o un dibujo o qué? Víctor, les comento. Ahí con la parte de los 5 artistas, es que hay una parte, es la que yo les comentaba, que no sé por qué faltó rematar la actividad de artes y la actividad del profe Nelson de educación física. Esa parte de los 5 artistas era para complementar lo que la profe Yamilet pidió, era colocar 5 artistas en la línea del tiempo. Y era así, más que todo era como ubicarlos, decir qué artistas son importantes que tenga que ver con las vanguardias del siglo XX y colocar una breve reseña, año de nacimiento, dónde nació, cuál fue su obra más importante, pero es una reseña, no es hacer un cuadro o un dibujo de una obra del autor, es hacer una reseña de ese artista, a qué corriente pictórica perteneció, a qué vanguardia, año de nacimiento y la técnica que utilizaba, básicamente. Listo, perfecto. Esa era la pregunta de Liz. Los mapas ya aclaramos en qué tamaño. El mapa de político que está en la parte de sociales y economía y política es un mapa de 1/8. Y el de Fidel, ¿qué tamaño tiene Fidel el mapa? Sí, yo acabo de decir que entre más grande mejor, porque vuelvo y repito, necesitan hacer una medición detallada y por eso inclusive les pedía que el mapa no fuera de toda Europa, sino un mapa que básicamente cubra las 3 ciudades que escogieron. ¿Listo? Entonces, entre más grande mejor, pero si pueden, pues yo diría que si pueden hacerlo en un pliego de cartulina o en medio pliego, pues les queda más exacta la medición. ¿Listo? Otra cosita, sean detallados en cuanto al uso de la cuadrícula. Necesito que aprendan, o necesitamos que aprendan a manejar muy bien la cuadrícula. No lo hagan a pulso porque les va a quedar muy descuadrado. Básicamente el trabajo es en cuadrícula. Inclusive en Google Maps, en la parte inferior derecha, aparece una lineecita que ahí dice la cuadrícula, ¿cómo se diría? La escala real en la cual aparece cuando tú miras en el computador. ¿Listo? O sea, tú dices, por ejemplo, aparece una lineecita y dice esta distancia equivale a 100 kilómetros. Si usted tomara como una regla y midiera sobre su pantalla esa distancia y la coloca sobre el mapa, eso implica en 100 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Otra cosa importantísima que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes trabajen sobre su cuadrícula va a aparecer en centímetros y cuando cuando estén trabajando en la pantalla va a aparecer en kilómetros. Entonces deben de saber realizar bien las equivalencias. ¿Listo? Listo. Jonathan nos pregunta... perdón, Miguel Hernández. El último cuadro del mapa, ¿eso toca hacerlo con todas las ciudades y capitales de Europa o con solo uno en específico? No, son todas las ciudades y capitales de Europa y con un color se indica las que pertenecen, los países a los que pertenecen a la Unión Europea y con otro color los que no pertenecen y los que son candidatos en ese cuadro.
Entonces son todos también, a Waltero le respondo, son todos los países. No, solo una línea de tiempo. No, a Luque, no 10 líneas de tiempo ni 6, una sola, bien organizadita. Si necesita hacerla más grande o eso la hace, pero solo una bien organizada. Sí, yo realmente no sé si la guía diga que el 17, a mí también me parece un plazo un poco corto. Yo pensaría que es un plazo el 19, el domingo 19 de julio. Yo no tendría ningún problema. No sé si mis compañeros tienen algún problema con eso, pero sí me parece un plazo corto el 17. Víctor, No sé si permítame una podríamos... cosa ahí, una aclaración ahí. En la guía original, en la guía que tiene que ir, que hay un error ahí, no sé por qué. Vuelvo y me disculpo, no sé por qué está así. La fecha de plazo es hasta el lunes 20 de julio. Ese lunes, Listo, cuando ya se entrega la otra guía, es que hay fecha plazo para entregar esta. Es lunes 20 de julio. que Ya sí, ahorita me Fidel, comprometo y hago llegar la guía que es correctamente con todas las fechas y todo bien. recuerda que hay que hacerla llegar a los directores de curso, que son Roque, Fidel y Giovanni. Perfecto. Ya les hago llegar eso. ¿Listo? ¿El mapa del profesor Fidel tiene que tener color o qué? No, no necesariamente. Lo importante es que estén ubicadas la cuadrícula, tiene que aparecer, la escala y las 3 ciudades que escogieron. El mapa donde aparecen las 3 ciudades, trazar las 3 líneas que forman el triángulo con sus respectivas mediciones y no más, no necesariamente tiene que tener color, ni ubicarle nada más durante las 3 ciudades. Vuelvo y repito, lo que más voy a verificar es la escala que hayan utilizado y que hayan utilizado la cuadrícula. Chicos, miren, todo debe subirse al Classroom. Yo antes de vacaciones les envié unos tutoriales para que ustedes pudieran entrar y dejar la tarea en Classroom. ¿Qué es lo que deben hacer? Marcar el trabajo con su nombre y curso, subirlo todo en un solo archivo debidamente organizado por espacios, por lugares, por áreas. Bien, pero todo en un solo archivo, por favor. Listo. Chara pregunta, ¿los artistas que se agregan a la línea de tiempo de Yamilet o van por aparte? La idea es agregarlos a la línea del tiempo de la profe Yamilet y ella lo revisa, yo también lo reviso y también saco evaluación de ahí. Listo, perfecto. No sé si haya más preguntas. Simplemente una cosita de parte mía y es que pues yo sí siento y lo vengo planteando desde el módulo anterior, pues que hay una necesidad de los encuentros virtuales. Entonces, pues esta tarde nos reuniremos con el grupo de docentes y el día de mañana les haremos llegar por intermedio de su director de curso cuáles van a ser los encuentros para las explicaciones tanto de lo que tiene que ver con el continente europeo en general y su historia, como con el surgimiento de la Unión Europea, el tema de las vanguardias y otros temas adicionales que haya necesidad de explicar o de retomar que les van a ser útiles para el desarrollo de las guías y pues para lo que yo les decía de no colgarnos en el desarrollo curricular del colegio. Entonces, del 1 al 4, del 1 al 4 ya lo había explicado, pero pues retomamos del 1 al 4, permítanme. Sí, el 1 le dice busque la información, 5 eventos históricos, 5 grandes inventos, 5 grandes científicos, 5 grandes filósofos, 5 grandes deportistas y 5 grandes artistas, sin importar la nacionalidad, pero que sean europeos del siglo XX. Y en el segundo, esa información que buscaste, ahí va, en el segundo, organizada. ¿Listo? En la parte, ya sea un evento o un personaje. La deben organizar. Esos 5 de cada uno lo deben organizar en ese cuadro, que se debe elaborar a mano.
El tercero es en medio pliego de cartulina la línea de tiempo creativa y original, ubicando los personajes y eventos que ya consultaste. Y el 4 es la búsqueda de la biografía de esos personajes con el análisis de lo que tienen en común. No sé si a Luque le quedó claro. Aprovecho. Les voy a colocar mi número de WhatsApp para que el que tenga dudas adicionales o desee que trabajemos un rato o mostrarme lo que ha venido haciendo, lo pueda hacer. Simplemente me escribe al WhatsApp y nos encontramos por algún medio para revisar, ¿vale? Entonces lo voy a anotar, Nelson. No, que para aprovechar ahí mientras de pronto hacen más preguntas, que recalcar también que los textos, que en ese caso las preguntas que deben contestar, el análisis que deben hacer ahí en educación física, pues también es para que lo contesten a mano, ¿listo? Para que se haga a mano, ¿listo? Pues ya saben que deben tener buena letra, ortografía, todo eso se revisa, porque no es por ser de educación física no vamos a calificar el orden, la ortografía, porque a veces la gente piensa eso, totalmente al contrario. Y la foto, en ese caso las fotos que envíen ahí en el Classroom, bien hechecitas, ya se han dado explicaciones de cómo tomar fotos. Entonces hay que asegurarse de que sean legibles, ¿listo? Que se note bien qué es lo que está escrito. Listo, gracias. Víctor, otra cosita para mi trabajo. Simplemente es para decirles que es prácticamente imposible que existan dos trabajos iguales. Las condiciones están dadas para que ustedes escojan 3 ciudades al azar. Entonces, yo creo que al hacerlo en esta forma, es muy difícil que coincidan 2 ciudades, 3 ciudades con 2 personas en el momento de realizar el triángulo. ¿Listo? Esto lo digo porque la vez pasada tuvimos varios inconvenientes, mejor para no colocar la palabra muchos, de personas que trabajan a la par o de personas que simplemente pueden prestar el trabajo a otro y se copian. Yo creo que en esta ocasión, incluyendo personas que de pronto tengan familiares, amigos muy cercanos, pero deben ser totalmente diferentes los trabajos. Inclusive si usted toma Google Maps y realiza una medición, puede que la segunda vez que tome Google Maps, la medida no le vaya a dar igual de precisa que la primera. O sea, ¿por qué? Porque Google Maps es tan detallado que si usted hace un cliccito en un punto, puede salir a 3 metros diferente de otro. Y ustedes saben que cuando usted está mirando un mapa de kilómetros de distancia, pues 3 metros es muy difícil que 2 veces le coincidan las medidas exactas. O sea, si usted realiza una medida una primera vez, es mejor que no la realice otra vez porque ya le va a dar otra medida diferente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sí, a mí me parece que hay una solicitud con cierta, que hacen los estudiantes con cierta responsabilidad. Pues yo en general a veces prefiero las cosas bien hechas que correr, aunque entiendo también que hay unos plazos importantes de cumplir por distintas razones, porque pues viene la siguiente guía, el módulo, la guía número 2 de este módulo 2, que es para la otra semana, pero también me parece que podemos negociar y llegar a un acuerdo en cuanto a los plazos. Yo no tengo ningún problema en empezar a revisar, por ejemplo, el lunes 20, 21, 22, en empezar a revisar el miércoles 22 los trabajos de esta primera semana, sabiendo que ya deben estar realizando el de la segunda. Entonces yo no tengo ningún problema, pero pues hay que discutirlo con el resto de compañeros, no sé qué piensen. Yo no tengo ningún problema en ampliar el plazo hasta el martes 21. No tengo ningún problema para empezar a calificar el 22. Compañero, yo pienso una cosa, lo que pasa es que colocamos una fecha límite, digamos, es como para que las cosas no queden en el aire y como que los chicos no tengan una meta, ¿sí me entienden? Es más o menos para organizarnos y saber que ese día deben estar realizadas las guías.
pero tampoco tengo dudas en que podemos ser un poquito laxos en eso y estar revisando un poquito después, como dice Víctor. Por mí tampoco hay ningún inconveniente. No sé, Yamile, Fidel y Nelson, ¿qué piensen? Sí, para mi cumpleaños está muy bien, pero con un detalle adicional. Yamile. Lo que pasa es que nosotros habíamos revisado y lo que nos pide coordinación es que sea entrega de una semana. Lo habíamos dejado hasta el 19, que es domingo, y ahorita ustedes mismos solicitaron que el 20. Entonces el 20 es festivo, es lunes. Pues no sé Fidel qué piense. Yo pienso que dejémosle una sola fecha, no los extendamos porque ellos también tienen que cumplir otra guía, la guía que tienen con ciencias, con química, y se ponen a darle largas. Además, esta guía requiere su buen tiempo de preparación. Yo les sugiero, no esperen hasta que termine la semana para empezar a trabajar, más les sugiero comiencen a trabajar, y si hacemos nosotros algún encuentro en el transcurso de esta semana, que sea para ir, así sea por pantallazos, revisando lo que están haciendo, solucionando las dudas, porque si nos alargamos hasta el lunes o martes de la otra semana, cuando nos vayamos a encontrar, no tenemos ningún chicos que no están trabajando en nada, sino esperando hasta el domingo o lunes para empezar a trabajar. Yo sugiero, centrémonos en una sola fecha, que puede ser para mí el domingo, porque ya inclusive el próximo lunes tenemos que entregar la próxima guía o las guías, porque por grado son 2. En este grado son 2. Entonces, mire, hagamos una cosa. Mi propuesta, con lo que yo estoy de acuerdo, y ojalá que no afecte la calidad y se cumpla con todos los distintos productos que se piden, como lo plantean ellos ahí. Yo diría que el plazo máximo que dejemos es el lunes 21, que es festivo todo el día, y ya para el día martes, que ya habrá llegado la guía de la segunda semana, pues ya nosotros como docentes empezamos a calificar para poder tener las notas a tiempo y cumplir con ese requerimiento que hicieron los estudiantes el trimestre anterior, de tener las notas mucho más expeditas, mucho más rápidas. Entonces yo creo que esa es mi propuesta. Yo digo que todo el lunes 21. No, lunes 20. Lunes es 20, todo el lunes 20, perdón. Todo el lunes 20, que es festivo, pueden seguir camellando y realizando, y nosotros comenzaríamos a calificar temprano el martes 21. O sea, todo trabajo que llegue después de las 12 de la noche del lunes, pues se considera que fue entregado tarde. Yo dejo esa propuesta ahí. Esa es lo que yo consideraría adecuado para que ya el día martes ustedes, estudiantes, también ya comiencen a trabajar en la segunda guía y nos podamos encontrar en un momento para explicárselas ese martes y resolver dudas de la anterior y ponerle la nueva fecha para la de la segunda semana. Entonces, no sé si están de acuerdo, esa es mi propuesta. ¿20 de julio entonces? Sí, señora, 20 de julio, y con los profes comenzamos a calificar temprano el martes 21. Listo. Con la salvedad de que eso nos garantiza que, pues, que no va a ser cualquier chambonada entregada, sino de una calidad. Pues también recordarles que el único medio que se está pidiendo es por Classroom, para evitar de pronto que empiecen a mandar por correos, otros correos o por WhatsApp trabajos. Yo sé que no es fácil para algunos, pero busquen la estrategia para que logren enviarlo por ese medio. ¿Listo? Pues es para inclusive mantener las evidencias ahí fijas, tanto en hora de entrega como en cumplimiento, ¿no? Listo. Entonces, Sí, recalcar tres cositas para acabar. La primera es que ya tienen claro el plazo y el modo de entrega, así como las actividades. Ese fue el objetivo de la reunión que estamos realizando. Número 1. Número 2, generosamente yo y el profe Guarín dejamos ahí nuestros números de WhatsApp para que si tienen dudas,
nos utilicen como un apoyo y también como un medio de comunicación con los otros profes si es que no las podemos resolver. Y número 3, pues los profes quedamos con el compromiso un poquito de hablar, a ver qué días podemos hacer encuentros para avanzar en algunos conceptos y para que ustedes puedan participar de manera activa y avancemos en el desarrollo curricular y en las competencias que se requieren en este grado. Entonces, nosotros les haremos llegar por intermedio, sí, plazo máximo 20 de julio, claro, ahí está. Y nosotros les haremos llegar por medio de sus directores de curso 2 cosas. Lo que nos falta de esta guía, que lo hará llegar el profe Guarín para que estén pendientes, porfa, y nos reunimos y el día de mañana les hacemos llegar o les comunicamos si hay o no para esta semana algún encuentro adicional, para que por favor estén pendientes, porque la orden de, digamos que, como ustedes saben, hay un nuevo rector en el colegio y una cosa que planteaba ese nuevo rector es que en el consejo directivo muchos padres, el representante de los padres, pues tiene esa inquietud y es que en otros colegios pues están funcionando los encuentros virtuales y las clases virtuales, entonces ya hay un requerimiento desde rectoría para que eso se reactive. Entonces, pues lo hablaremos con los docentes, miraremos los temas que se pueden tratar en ese encuentro para apoyar todo este proceso académico y les avisaremos con tiempo. Por favor, pues comuníquenle al resto de sus compañeros que los encuentros se están teniendo en cuenta, que se está llevando un listado de asistencia, pues porque no es justo ni siquiera con ustedes que unos sí y otros que sabemos que no solo tienen dificultades, sino que también se hacen los locos. Entonces los que tengan dificultades pues hablan con sus docentes y ellos ya no las han manifestado, pero sabemos que hay unos que se hacen los locos con la participación en los encuentros. Entonces ya hay hoy un llamado a lista y mañana les avisaremos si hay más encuentros para que por favor les avisen a sus compañeros, no solo de que ya está el trabajo puesto ahí, de que hay que entregarlo el 20, sino que probablemente vamos a realizar más encuentros virtuales. Yo pues creo que hasta ahí, no sé si haya más preguntas o alguno de los docentes quiera agregar algo. Víctor, solamente quería agregar ahí que... Víctor, ¿me escuchas? Sí. Solo quería agregar que cuando se fueran a comunicar con el WhatsApp, que por favor identifiquen muy bien el nombre y el grado del cual pertenece, porque a veces llegan los mensajes y uno no sabe con quién está hablando. Eso era todo. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su participación. Cualquier duda, ahí estamos en contacto. No quieran sacar esto en un solo día. Tómenselo con paciencia, con dedicación, avancen. Eso es lo que hace la gente adulta en cualquier trabajo. Y es que no salen de un día para otro de él por querer ya cumplir con el asunto. Esa es una fea maña que tenemos todos y es que queremos las cosas ya y entonces como salieron y punto. Tómense el trabajo, tengan en cuenta la fecha de entrega y cualquier cosa nos escriben. Entonces, un saludo a todos. Aprovechen esta mañana, son las 9:27. Aprovechen esta mañana para ir consultando, ir sacando apuntes. Tómense buenos descansos, continúen haciendo el trabajo. No olviden la otra. Nosotros sabemos que tienen otro eje y otra guía que viene del profe Giovanni y de su grupo de trabajo. Entonces, organicen su tiempo, que eso es importante y es una clave del éxito, eso de organizar el tiempo, en qué momento hago esto, que en el espacio que lo hago, que tenga suficiente luz, que me sienta cómodo, que sea agradable trabajar y ahí vamos saliendo adelante. Entonces, un saludo a todos. Me retiro porque es que tengo también lo de 11 y lo tengo atrasado. Entonces me voy a poner a hacer eso porque tenemos encuentros con ellos a las 10. Les mando un saludo a todos y ahí estoy pendiente de mi WhatsApp para cualquier pregunta. Chao, nos vemos, gracias. Muchachos, y apuntando a lo que dice Víctor, no olviden que su salud o la salud de todos nosotros depende de que hagamos actividad física, así como todos los días hay que bañarse, hay que comer, ¿cierto? Hay que tener las comidas a las
horas que corresponden. Hay que cuidar el sueño, hay que cuidar esos horarios de sueño porque estos días algunos tendemos a cambiar esos horarios. El ejercicio diario es importante para mantener nuestra salud, ¿listo? A pesar de que yo aquí no les envíe nada o que les esté dirigiendo nada o que les esté persistiendo por algo, pues ya como dicen, ya depende de cada uno. Cada uno es dueño de su vida y en ese caso como cuidado personal hay que hacer ejercicio, muchachos, ¿listo? Buen día, muchachos. El número de Víctor ya lo colocó. Ya miramos.